Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos en una audiencia prevista en el artículo 288 del Código de Contencioso Administrativo y Tributario, en el expediente 66021/2013, caratulado Consejo Profesional de Ingeniería Química contra Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros, acción meramente declarativa. Hoy es 2 de marzo de 2016. Soy el titular del juzgado, doctor Triunfetti. Para el registro audiovisual le pido que en ese orden nos presentemos. Juan José Castañola, letrado patrocinante de la Cámara. Florencia Romero, patrocinante del Consejo. Yo soy el ingeniero químico Alejandro Pérez Vargas, presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química. Agustina González Oliva, apoderada por el organismo. Bueno, a ver, les cuento más o menos qué es lo que yo entendí del conflicto, del tema que nos han traído, y les pido por favor a todos que después me corrijan o me aclaren para poder empezar a encauzar y entender cuál es el objeto del proceso y cuáles son los elementos que posibilitarían su solución o que se deban adquirir para poder eventualmente dictar una sentencia definitiva. Tengo entendido que acá hay un tema con el acceso a la página de CIPSA, se llama, para poder obtener lo que se llama la habilitación para hacer una encomienda digital en materia de impacto ambiental, y que el sistema no permite que los ingenieros químicos puedan acceder a todo ese protocolo tal como quedó, digamos, establecido en una acta de constatación por escribana que se realizó en dependencias del Consejo. Esto es más o menos así. Hay algunas pequeñas correcciones en la descripción que usted ha realizado. Bien, a ver. El tema puntual es que lo que sucede es que el sistema está armado digamos, en dos dependencias de la ciudad. Uno sería el APRA, ¿sí?, que es la Agencia de Protección Ambiental. Son las que ustedes originalmente demandaron. Sí. Claro, Sí. El APRA, digamos, formalmente es donde todo profesional, ¿sí?, que digamos, tenga la habilidad o la capacidad de poder realizar un impacto ambiental es donde debe registrarse, ¿sí?, o matricularse. Bien. El APRA, digamos, formalmente para los ingenieros químicos es totalmente viable. Ahora, ¿qué sucede? Eso está claro, está bien. Hay un registro que armó la AGC, que es la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, en la cual, por su resolución 118, Que es la que está cuestionada. exacto, manifiesta que hay otros profesionales, por ejemplo, los ingenieros agrimensores, los ingenieros industriales, los ingenieros civiles, los arquitectos, etcétera, que pueden realizar esta habilitación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo quiero realizar un impacto ambiental, eso está sujeto a una habilitación. Por ejemplo, para un emprendimiento nuevo o todo lo que tenga que ver con lo que es el impacto ambiental para, digamos, habilitar una propiedad. Ahora, pasa que la habilitación genera un número de encomienda electrónica, que la genera dentro de la AGC. Y ese número de habilitación después posibilita para que el profesional realice el impacto ¿Puedo ambiental. interrumpir un minutito? Porque Sí. es lo que yo quiero entender bien, porque lo leímos y hay una cuestión técnica, pero quisiera que me lo contara. Yo le voy a preguntar todas las cosas que quiero entender. Okay. Supongamos, hay una obra determinada para realizarse en la ciudad, con determinada magnitud, impacto, trascendencia, y bueno, por distintos cuestionamientos se requiere, digamos, la presencia de un ingeniero químico allí, porque va a haber un depósito o algo. ¿Puede ser esto o no? No es tan así, ¿sí? O sea, el impacto ambiental formalmente podríamos llegar a, o sea, no es tema de discusión, pero podríamos decir que puede realizarlo casi cualquier profesional, cualquier ingeniero, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La habilitación la pueden realizar solamente los que están adentro de la resolución 118, no explicándose por qué los químicos no lo pueden hacer, pero digamos, Perdón, eso es aparte. una pregunta, perdón. Sí. La habilitación, ¿usted se refiere a la habilitación al inicio del trámite? Porque la habilitación después la da la autoridad de aplicación. Yo llamo habilitación a la documentación. técnica que Está tiene que bien, firmar el a la profesional. gestión del trámite. Claro, empieza por una habilitación. Sí. Esa habilitación genera un número. Un Con número. ese número, Por Sí. habilitación, él se refiere a una encomienda digital que Perfecto. es el inicio del Que es
trámite necesario para la habilitación local. Para obtener luego el acto administrativo Claro. de habilitación. Y ese inicio, ese comienzo, no, ustedes para obtener ese número no tienen acceso. Claro, y está bien. con ese número. Era lo que entendíamos, pero claro, está bien, me acaba. Y con ese número generado, yo puedo ir al APRA y Claro. generar una encomienda que dé la posibilidad de hacer el impacto ambiental. Ahora, Claro. ¿qué sucede? A usted le da el número, después va al APRA y dice, bueno, y ellos empiezan todo el proceso de análisis. Para la parte de lo perfecto, que es- pero nunca lo obtiene porque es perito. No, primero no lo podemos obtener nosotros Claro. como químicos. Ajá. Y eventualmente, si lo obtiene otro profesional, difícilmente habilite a un químico para hacer el impacto ambiental. Con lo Sí, cual, bueno, digamos. eso es una cuestión de incumbencia, seguro. Claro, o sea, el tema es Está bien. quedado, digamos, cercenado esa parte Sí, sí, y ustedes cuestionan El la tema razonabilidad de la decisión, que en definitiva no tiene, digamos, ninguna explicación. eran Esto es lo que dicen Claro, ustedes. aparte la Claro, en habilitación realidad en sí las tareas- misma no es digamos, no tiene incumbencias desconocidas para un ingeniero químico, porque si de hecho un ingeniero industrial lo puede hacer, el químico todavía es más especializado que el industrial. Con lo cual, digamos, no tiene demasiado sentido que el APRA, o mejor dicho, la AGC haya determinado el hecho de que un ingeniero químico no lo puede realizar. Ujú. Bueno, a Nosotros ver. lo que hacemos la diferencia es que mediante el decreto 63, donde se generan estas encomiendas, estaban habilitados los ingenieros en su totalidad. Mediante esta resolución lo que se hace es habilitar a los consejos que sus matriculados inicien este trámite, eliminando al Consejo Profesional de Ingeniería Química. Entonces, la profesión, el ejercicio de esa profesión quedó vedada y no se pudo... En esta materia quedó verdad. en Claro, esta sí, sí. materia, pero Está bien, bueno, es no, un pero número está, de- está clarísimo, digamos, no, es pero un lo número claro nada más. que no se contrata más a estos profesionales. Bien. porque Aparte, no un están- pequeño detalle, dentro del Consejo Profesional de Ingeniería Química no hay solamente ingenieros químicos, hay licenciados en ambiente, licenciados en higiene y seguridad, que también pueden estar matriculados en nuestro consejo. Si está matriculado en otro consejo puede hacer el impacto ambiental, si está matriculado en el Consejo de Ingeniería Química no. Digamos, la salvedad del licenciado es porque el licenciado formalmente necesita una matrícula y como no tiene, salvo el licenciado en química, no tiene un consejo al cual llegar, puede matricularse en casi cualquier consejo. Eso es, digamos, una habilidad del licenciado para matricularse. Bueno, una pregunta a la parte mandada. ¿Usted, doctora, tiene alguna idea de por qué están excluidos de la normativa de la resolución 118 de los peritos No, ingenieros? primero tengo que aclarar que yo no contesté la demanda, perdón, pero la cédula la recibió el letrado que llegó al juicio ayer, con lo cual no podía venir y lo tuve que cubrir yo, pero aunque no pueda aclarar. Está bien, bueno, no importa. Sí, Preguntaba pero- por las dudas. Claro, Pero no, no- lo que, bueno, eso es lo de la Agencia Gubernamental de Control, es la que, bueno, digamos, decidió Claro. esta exclusión. Inclusive, perdón, no un detalle, hemos tenido largas conversaciones con la Agencia Gubernamental de Control desde el 15 de enero del 2013, te digo, porque hemos ido formalmente a hacer la primera presentación, se ha charlado de 1000 formas distintas y bueno, no hubo otra manera ¿Y de... por qué? ¿Qué les decían ellos? No daban una respuesta. Incumbencia. Bueno, No lo citaban tampoco como incumbencias, no daban una razón. Al principio inclusive es más, esto es off the record, ¿no? En ese momento había un ingeniero químico que estaba dentro de la AGC que tampoco entendía por qué se nos había excluido, pero digamos nunca hubo una respuesta directa. Hasta en determinado momento se habló de que sí se iba a reformar la resolución 118 y quedó en eso, en palabras y nada más. perdón, me sacaría el teléfono y me lo dejás con los Facundo, porque si no... Gracias. Bueno, miren, les cuento más o menos lo que yo tengo pensado hacer con la gestión del expediente. Porque hay dos cosas distintas acá. En primer lugar, por lo que estoy viendo, esta es una acción meramente declarativa, en la que se está representando intereses colectivos. O sea, lo que se denomina normalmente en doctrina una acción donde se defienden intereses plurindividuales homogéneos. Algo así como lo que la Corte Suprema intentó bosquejar en el caso Alavi. Entonces, en razón de eso, yo voy a disponer algunas medidas que no van a interrumpir de todas maneras el curso de la marcha del proceso principal
porque lo que se adquiere en definitiva es válido y además hay una presunción, pero quiero establecerla con definición de la legitimación para obrar activa de ustedes. Pero en este orden hemos previsto que le vamos a solicitar, a ver, después igual pueden retirar copia ustedes del DSLO para que sepan más o menos qué es lo que hemos pensado. Sí, dice, bueno, que el Consejo acompañe copia certificada del estatuto o reglamento interno con sus modificaciones en el plazo de 10 días al presidente de rechazar la demanda sin más trámite, que acompañe copia del acto administrativo que lo autoriza a iniciar el presente reclamo, que acompañen a la causa copia de los matriculados a quienes representan. Bueno, eso es más o menos, le explico. Primero, para establecer el íter de la voluntad del sujeto, en este caso de derecho no estatal, que ejerce, digamos, ustedes ejercen control de la matrícula, ¿no? Para tener por lo menos el íter de las resoluciones y estar debidamente legitimado. Es formal, tienen 10 días, el programa, pero en principio en 10 días puede traer esto, y además para tener el universo de la clase que está representada. ¿Me entienden? Bueno, eso es una cuestión por un lado. Por otro lado, a raíz de la charla que hemos tenido ahora, a mí me interesaría conversar con el titular de la agencia que maneja y que ha producido la resolución 118 en mi presencia. Así me explica él también, con el titular, con el director o con el que lo represente en caso de licencia o vacancia, ¿no? O que vengan todos los necesarios de la agencia. Así que vamos a fijar una audiencia también para... ¿Cuándo podemos fijar una audiencia? A ver, para que notifiquemos y que vengan ellos. Finales de marzo. ¿Cuánto? Finales de marzo para dar tiempo. Finales de marzo. Día 22, martes 22 de marzo. Está bien. Sí, para diciembre. Sí, una audiencia para que venga también, bueno, en este caso la procuración, que ya queda notificada en este acto, que va a contar con tiempo y más elementos para poder también informar, para conversar, para que a mí me ilustren a ver cuáles son, digamos, las razones para que no puedan ingresar y realizar la encomienda digital los ingenieros químicos. Bien. Una pregunta, en cuanto a la legitimación, digamos, del Consejo, la ley 6070, 14457, ¿no es suficiente la anunciación de la ley? Hay que traer el... Ustedes acá yo necesitaría, digamos, la decisión del órgano de generar esta demanda que potencialmente, digamos, involucra o afecta a los matriculados, porque puede ser que algún matriculado esté, digamos, en acuerdo o en desacuerdo o quiera venir a conyugar, etcétera, y para poder luego ver si no le doy la adecuada publicidad. En algunos casos la publicidad es mínima y en otros es más exigente. Obviamente lo que se llaman acciones colectivas, procesos colectivos, todavía están en un estado incipiente de elaboración, tanto en jurisprudencia como en doctrina, ¿no? Y hay incluso, más bien es una fase experimental, pero yo tengo que ir preservando de alguna manera los estándares, por lo menos de verificar lo que se llama legitimación por obrar o locus standi o representación adecuada del grupo por parte de ustedes, y no solamente me tengo que basar en la ley, sino que también tengo que examinar los reglamentos y las decisiones del directorio, no sé cómo será, los de la Junta que definieron este proceso. Simplemente es una cuestión formal. Después verificar si hago una publicidad a partir de dictos, etcétera, del caso, para que puedan venir algunos o no, eso lo valoremos después de la audiencia, porque quizás con la audiencia que celebremos con la agencia también el proceso podría devenir abstracto en función que haya tal vez una convergencia de intereses y de solución. Son muchas alternativas. Lo que no me quiero manejar es con rigideces o con ritualismo, sino más bien con una actitud, para usar un término químico, proteico, ¿no? O sea, más bien laxo, para no estar encorsetados en vamos a hacer esto y esto y esto y no podemos, porque vamos a ver si encontramos una solución. Bien, después tenemos otra prueba, ¿no? ¿Cuál es la otra prueba? Los expedientes. Los expedientes. Esos expedientes hay que pedirlos, ¿no? Sí. Bien, vamos a ordenar la producción de los expedientes. Ustedes formularon los reclamos. Sí. Después estaba
Dirección de Asuntos Jurídicos, para que, bueno, envíe copia del dictamen al que alude la resolución atacada y copia del libro de registro. Para ver qué pasó, cuáles fueron los fundamentos, porque no surgen del acto. Bien, o no surgirían en principio. Sí, y después esta Agencia de Protección Ambiental, efectos de que proceda a remitir copia certificada con la nómina de todos los profesionales inscritos en el registro de la ley número 123. Acá creo que había... ¿Qué habíamos dicho ahí? Ahí tenemos que consultarle al ingeniero el tema de para qué vienen específicamente esta prueba. ¿Para qué? ¿Cuál era el objeto de esta prueba, doctor? Porque en realidad es otro registro. Informativa. 121. Esa es la originaria de la Ah, administración. claro, pero no, si no el inicio le hizo la otra No, abogada. está bien, yo sé. Este es el famoso, la famosa sí. audiencia que Copia hay otro certificada abogado. con la nómina de todos los profesionales inscritos, 123. ¿Tiene alguna función? La realidad lo que pasa es lo que le van a mandar no es solamente los ingenieros No, químicos, le van a mandar todo el Pero, universo. ¿para qué Todo el decir? universo. Pero digo, No, para sí. definir el conflicto, que es que hay una resolución que interfiere en la posibilidad de realizar una gestión administrativa y por lo tanto estaría interfiriendo un aspecto de la incumbencia profesional de usted. Le pregunto, porque yo quiero saber qué utilidad tiene la prueba esa. Eso lo que se quiso mostrar fue el universo de No, profesionales. por ahí de los profesionales que están y de los que están incluidos. Pero Claro, es decir, no, mostrar es que- quiénes están dentro del universo. que Ah, bueno, pero entonces no me sirve, la vamos a desestimar. No, está bien, si no Listo. la desistimos. Bueno, la desistimos, es más Más claro, más fuerte, sí. Bueno, queda desistida. Después teníamos testigos, dos testigos, ¿no? Dos testigos, Los sí. testigos eran uno con quien habían ido a hablar ustedes, creo. que- Marcos Panú. Marcos Manuncio, sí. Es de la agencia de... Claro, bueno, pero No, pero ahora no sé si es ahora el mismo, por eso no- nosotros igual, claro, hubo tanto movimiento Por eso, en diciembre en cambiaron las en la autoridades. administración. Lo que vamos a traer al titular y que puede venir con los equipos técnicos necesarios a la audiencia. O sea, vamos a citar al titular o al que lo reemplace legalmente en caso de licencia o vacancia y a los equipos técnicos necesarios para dar las explicaciones en la audiencia sobre cuestiones vinculadas con el objeto del pleito. ¿Está claro? Disculpe, doctor, inclusive el APRA, digamos, la Agencia de Protección Ambiental, informa cuando uno se le pide, digamos, alguna aclaración, que ellos no tienen ningún impedimento para el ingeniero químico. El problema es la AGC, Está bien. no es Bueno. el APRA en sí. Bueno, vamos a preguntar. Ustedes igual la valla la encuentran ahí. A la Sí. sí, A la sí, sí. Exacto, la Entonces AGC. vamos a preguntarle a la agencia que si bien no es autárquica pero es desconcentrada, puede tener un nivel de cuestiones técnicas que a veces la procuración, digamos, va a venir a hacer la parte de la defensa, pero hay unas cuestiones técnicas que las pueden explicar ellos Sí, perfectamente. sí, sí, absolutamente. Y en esas aparecen cuestiones que, bueno, son plausibles. Sí, o sea que los testigos, entonces, particularmente que ¿El sería otro testigo cuál era? Anuncio y usted también está como Sí. testigo. No hay, se desestiman los dos y aparte vamos a hablar de la parte acá. Y con respecto a lo que dijo, bueno, para el mismo 22 de marzo sería, ¿no? Sí, Para- 22 de marzo. 22 de marzo, Ese 10 para 19. de 10 para 10 y media. Bien, la misma fecha. Y bueno, las autoridades de la... La que están definidas. Santiago ya sabe más o menos cómo es la situación. Ya, para el 22 dice desestima el testimonial. No, que con la creación de demanda nosotros solicitamos dos pruebas informativas, que era la Defensoría del Pueblo, donde se tramitó un expediente que se abrió Pero ya vimos principalmente esa para... prueba. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te dije? Porque yo no me olvidé. 201-249 íbamos a hacer lugar a la prueba de la Defensoría Sí. por una cuestión de que supuestamente en el informe es donde te especifica o se vislumbra el motivo por el cual el gobierno había Está rechazado. bien. digamos. Bueno, entonces vamos a hacer lugar a esa prueba. Entonces. Y también a la CONIAU es para Ah, para ver el abanico de del- incumbencia. Ese me interesa Ese más, ese me interesa también. Esa, que es donde digamos, por ahí hicieron un foco donde se vislumbró un poco Está bien, el sí, argumento de la resolución. En Está bien, esta- bueno, pero esas se dan. de ahí surge igualmente de una ley del Ministerio, la 1232 del 2001, surgen las incumbencias puntuales del No. En realidad son actividades reservadas al título, no se toman más incumbencias. Pero... Está bien, bueno, lo mismo. No, sí. Se siguen utilizando. Así se le llama en la ley. Perfecto. ¿Hay Y alguna otra después vez? está la prueba del gobierno, Sí. que habría que preguntar porque es oficio de la agencia gubernamental a los efectos de que remita copia íntegra, bueno, la resolución que ya está
y los antecedentes que da lugar. La pregunta era cuáles son los antecedentes, porque si son los expedientes administrativos de la actora sería lo mismo. Bueno, podemos decirle que O si hay otros antecedentes. No, si la citamos, le pedimos además que traigan todos los antecedentes vinculados con la resolución 118. O sea, que van a venir a la audiencia, que vengan con los antecedentes. Claro, Está, perdón, como en suspenso, a ver si No, la la audiencia traen. Sí, pero la tienen que traer. Bueno, yo digo lo que Sí. pueda llegar a pasar, Sí. digamos. Se supone que ahí la tienen que traer. Son ellos los que tienen la información. Si la tuviera. Bueno, no tienen antecedentes. En el 22 de marzo. Lo que ocurre es que hasta enero del 2013, ¿sí? O sea, 1 de febrero del 2013, todos los ingenieros químicos podían hacer todas las Todos los presentaciones, ingenieros químicos. podían, o todos los, digamos, pertenecientes al Consejo de Ingeniería Química podían hacer todas las presentaciones de ambiente, o sea, lo que fuera estudio de impacto ambiental sin ningún problema. A partir de ahí, como hubo que hacer, estar adentro del registro de la AGC, no se pudieron hacer más. ¿Hasta cuándo fue que me dice que se pudieron hacer? Digamos, 1 de febrero del 2013. Porque la resolución 118 es del 2012, septiembre, si no recuerdo. Y entró en Sí, vigencia. operativamente. Justamente en enero del 2013. Ah, está bien, Pero está en bien. enero del 2013, digamos, como estaba en el proceso, se permitía así, digamos. Todavía hay una transición. Sí. Claro. Pero Bueno. a partir del 1 de febrero no se permitía más. Perfecto. Doctor, faltaba una consulta más al Sí. ingeniero. En cuanto a la constatación que había hecho la escribana pública, ella mencionó que faltaba un soporte informático para que ustedes puedan acceder. La Correcto. pregunta era si con ese soporte informático que se lo debería proveer La agencia de control. Exacto. Si con eso se soluciona. Eso lo vamos a preguntar también a la agencia de control. Claro, con ese soporte informático es lo que a nosotros, digamos, formalmente no nos Pero permite A generar. mí me interesaría precisamente con la agencia de control presente, que es la que tiene, digamos, el conocimiento territorial del asunto técnico, hablemos. Ok. Y charlamos y vemos. Y de ahí vamos a establecer cuáles son los obstáculos o los problemas que hay. ¿Está? Es lo Ok. mejor. Perfecto. Pues, si no, vamos a estar intercambiando Sí, no. papeles durante 4 años, vamos a tener 12 cuerpos. Entonces nos vemos las caras el 22 de marzo, charlamos. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra prueba? Ya no había más. Ya estaba, ¿no? Bueno, ahora van a imprimir el acta que simplemente da, digamos, referencia de las cuestiones más importantes, quizás alguna decisión, la fecha de la audiencia y la comparecencia de ustedes, y mañana pueden retirar una copia en DVD de todo el registro audiovisual que es crudo, sin editar, de la audiencia, ¿no? Así que, y completa y el acto escrito, el acta escrito. No hay más nada, entonces por lo menos para decidir. Sí, vamos a dar por terminado el registro audiovisual. Ustedes no tienen más nada que hablar, no quieren preguntarme más nada, doctora. Listo.